Bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Son las 5:04 de la tarde y a esta hora los invitamos a participar del tema de hoy que nos compete a todos. Cultura ciudadana en Bogotá. ¿Cómo construimos una capital cívica? ¿Cómo está la ciudad en este tema? ¿Cuáles son los comportamientos negativos que más se registran y afectan la convivencia? ¿Cuáles son los principales retos que tiene Bogotá para mejorar su cultura ciudadana? Así comenzamos. Esto es En Directo. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy, cultura ciudadana en Bogotá. ¿Cómo construimos una capital cívica? Queremos escuchar su opinión, llámenos ya mismo al 457-8300, extensión 5225 y 5226. También estamos listos para leerlos en nuestras redes sociales. Claudia Martínez, nuestra editora digital. Claudia, buenas tardes. José, buenas tardes a usted y a todos los televidentes, un cordial saludo. Pues hoy los estaré recibiendo las opiniones de nuestro tema del día. En Directo Capital es la etiqueta y @Canal Capital en todas las redes sociales. Bueno, y para hablar de cultura ciudadana en Bogotá hemos invitado a dos personajes pertinentes para este tema. Mónica Villegas, ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, con maestría del desarrollo del Instituto de Estudios de Desarrollo Económico y Social de París. Fue consultora del BID y directora de Bogotá ¿Cómo vamos? Bienvenida. Hola José Fernando, muchas gracias. ¿Cómo está? Un gusto. Y también está con nosotros Henry Murraín, él es filósofo y actualmente adelanta estudios de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia. También es director ejecutivo del Centro de Pensamiento Corpo Visionarios. Bienvenido, Henry. Muchas gracias por la invitación, José Fernando. Bien, es un placer y vamos a hablar largo y tendido sobre este tema. La cultura ciudadana es uno de los elementos que permite a través del respeto por las normas y las leyes una convivencia pacífica entre los ciudadanos. Este es el contexto. En Bogotá fue uno de los elementos característicos de la ciudad hace algunos años y permitió un mejor comportamiento de los habitantes de la capital en espacios públicos. Estas son algunas cifras relacionadas con la cultura ciudadana reveladas en la última encuesta de cultura ciudadana realizada en el año 2018 por Corpo Visionarios. La tasa de violencia interpersonal o riñas en Bogotá es de 328 por cada 100.000 habitantes y ha venido en constante descenso desde el año 2013, cosa que por supuesto pues nos alegra mucho a los capitalinos. La confianza de los ciudadanos en otras personas como vecinos, amigos, parientes o compañeros de trabajo disminuyó en un 3%. De otra parte, 8,4 de cada 10 habitantes de Bogotá manifestaron su disposición a obedecer la ley. Estos son algunos de los datos que abordaremos en este capítulo de En Directo. Bueno, y comencemos a profundizar sobre este tema y quiero preguntarle a nuestros panelistas, a nuestros invitados, ¿qué es cultura ciudadana y civismo y para qué sirve en una ciudad como Bogotá? Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues la cultura ciudadana finalmente es el comportamiento que tenemos nosotros como ciudadanos, cómo nos relacionamos con el espacio público, cómo nos relacionamos con el otro, con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, también cómo justificamos nuestros comportamientos, si cruzo por el paseo peatonal, si no, que eso, digamos, todo define el conjunto de lo que es la cultura ciudadana en la ciudad, es el comportamiento cívico, nuestra relación con lo público, eso es la cultura ciudadana. En una ciudad como Bogotá, Henry, ¿para qué sirve la cultura ciudadana? Pues esta es una innovación que debe hacernos sentir orgullosos a los bogotanos. El concepto de cultura ciudadana nace en Bogotá y se ha vuelto un referente de políticas públicas en el mundo. Y la idea original con la que nació en el trabajo del exalcalde y profesor Antanas Mockus es que buena parte del desempeño de una ciudad, buena parte de la mejora en una ciudad se logra con la participación y con la mejora de comportamientos de la ciudadanía. No todo lo que
esperemos, la mejora de la ciudadanía, la mejora de la ciudad no depende solo de lo que hagan los alcaldes, los gobernantes, sino hay un papel fundamental de los ciudadanos. En Corpovisionarios se hizo un diagnóstico muy reciente, está fresquito casi, que salido del horno. Se hizo una evaluación de cultura ciudadana en Bogotá. ¿Cuáles fueron, digamos, cuál fue el diagnóstico que ustedes encontraron? ¿Cómo está Bogotá en cuestión de cultura ciudadana, Henry? Pues hay muchos detalles, pero podría resumir los resultados como, a grosso modo, Bogotá es una ciudad que viene mejorando en algunos elementos claves del civismo ciudadano, como la tolerancia, por ejemplo, como el comportamiento con el vecino, no hacer bulla. Ese es uno de los temas que más ha mejorado en Bogotá en los últimos 10 años, ha bajado como un 10% el tema de conflictividad entre vecinos por música o volumen excesivo. La conciencia sobre la ley y las normas ha mejorado, ¿sí? Pero es una ciudad que tiene como una suerte de esquizofrenia extraña. Mejoran temas cívicos y cada ciudadano está mejorando su actitud, pero al tiempo notamos que la narrativa que tienen los ciudadanos de la ciudad cada vez es más negativa. Mucho, la gente cree que yo sí entiendo, cada vez más gente entiende, pero está convencida de que los demás no lo hacen, los demás no entienden, los demás no se están comportando bien y la ciudad no va tan bien es por el comportamiento de los otros. Entonces ahí hay una disparidad interesante que hay que corregir. Digamos, la percepción que tiene la gente de la ciudad es en buena medida exagerada sobre lo negativo y no estamos viendo los avances positivos en la ciudad de los últimos 20 años que son a todas luces reconocidas a nivel mundial. Mónica, ¿cuáles son esas actitudes que realmente no permiten una sana convivencia en una ciudad como Bogotá? Bueno, hay comportamientos tan sencillos o que pensaríamos que son tan sencillos como, por ejemplo, respetar algunas normas, sí, como el cruce peatonal. Por ejemplo, respetar normas en mi relación con el vecino, lo que mencionaba Henry, respetar el volumen, ¿sí?, de la música. Hay una cantidad de comportamientos que van a determinar justamente esos problemas de cultura ciudadana y que muchas veces se manifiestan en estas cifras que ahorita mostrabas, por ejemplo, como las riñas o las lesiones interpersonales. Gran parte de este problema se da por una conflictividad con el otro, se da por no respetar, no respetar al otro como persona, tener una mala percepción del otro y eso me justifica mi comportamiento para yo portarme mal. Si yo pienso, como dice Henry, si yo tengo una percepción tan negativa del otro, pienso que siempre el otro va a hacer trampa, no va a cruzar por donde debería ser, no respeta ciertas normas sociales, ciertas reglas que tenemos como sociedad, yo empiezo a justificar mi comportamiento, mi mal comportamiento porque necesito o porque me estoy rodeando de una gente que no está respetando estas normas y yo tengo que también entrar en esa misma dinámica como sociedad. Entonces hay una cantidad de problemas que en la cotidianidad son muy sencillos, pero que terminan generando una cantidad de conflictividades del día a día de la cotidianidad que se manifiestan en los problemas de cultura ciudadana que tenemos. Y además que sí se cambian radicalmente de manera significativa la convivencia de los ciudadanos en los barrios o en la propiedad horizontal. Queremos invitarlos, queremos escucharlos, escuchar su opinión alrededor de este tema. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y también en la 5226. Pero en directo, salimos a las calles como siempre. Esto es lo que la gente dice. La cultura ciudadana en Bogotá está bastante deteriorada, nos hace falta mucho, mejorar muchísimo en cultura, pues comparado con otras ciudades como Medellín o inclusive pues con otros países, nos hace falta mucho por aprender. Hace falta mucha cultura en Bogotá. Yo pienso que la cultura ciudadana acá en Bogotá está un poco mal. Pienso que las personas deberían ser un poco más cultas y ayudar más a mejorar la ciudad que empeorarla. Que a la gente nos falta mucha cultura ciudadana porque tendríamos mejor a Bogotá si por lo menos la pusiéramos en práctica. Nos falta mucho, nos falta retroceder un poco y estudiar más la urbanidad de Carreño, estamos muy mal. Uy, la cultura ciudadana la hemos perdido muchísimo. Mucho. Demasiado, los jóvenes ahora no tienen idea de qué es la cultura ciudadana. De la cultura ciudadana, pienso que todavía nos falta más. Sí, falta más cultura ciudadana aquí en Bogotá. Me parece que todavía nos falta. La cultura ciudadana todavía decayó mucho. Del gobierno de Antanas, digamos que nos ayudó mucho a la cultura ciudadana, pero volvimos a caer, todavía nos falta tolerancia. La cultura ciudadana, alcaldes anteriores quisieron colocarla, funcionó por un tiempo, pero ya comenzaron a llegar otros alcaldes y se fue toda esta cultura.
No la hay, no existe. Mire, estábamos escuchando los ciudadanos y en mi labor periodística uno encuentra que los ciudadanos saben, los ciudadanos conocen las normas, los ciudadanos dicen, eso que usted acaba de ver no se hace, ¿cierto? Y resulta que salen de la entrevista y lo hacen. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, la gente no está tal vez haciendo una introspección de la norma, acatándola porque realmente es importante acatarla, o la gente simplemente juzga y señala al otro y no lo hace. Sí, hay algo que nos parece fundamental resaltar siempre, y es que cualquier ciudad, y Bogotá, tiene sobre todo buenos comportamientos, muchos más que comportamientos negativos. Sí. Realmente vemos lo negativo y las noticias se generan sobre el comportamiento negativo, pero obviamente son muchos más las buenas prácticas las que ocurren en la ciudad que las prácticas negativas. Por ejemplo, con el tema de los colados de Transmilenio. Sí. Son muchas más las personas que pagan su tiquete y entran adecuadamente por donde toca, y son unos pocos, es una minoría la que transgrede la norma. Entonces tenemos que partir de ahí para no empezar a hacer una caricatura gruesa y problemática de la sociedad en la que vivimos, que entre otras en eso ha caído mucho Bogotá. Bogotá tiene muchos activos, Bogotá tiene muchas mejoras, Bogotá ha avanzado en muchos temas. En lo de riñas que comentaba Mónica, ha habido una reducción significativa y es una de las capitales de América Latina con mejores cifras de seguridad ciudadana, ¿sí? Ha tenido un ejemplar desempeño en el tema del homicidio, en el tema del consumo de agua. Bogotá es la capital de América Latina donde menos se consume agua por casa, y eso se debió a toda una estrategia de pedagogía que ha tenido efecto y que ha seguido. La accidentalidad vial de Bogotá es mucho mejor que la del país, por ejemplo. Tiene una tasa que es menos de la mitad de la muerte en el país. Entonces, no podemos caricaturizar a la ciudad viendo el caso negativo, sino tenemos que juzgarla en proporciones más justas. Es bueno que los ciudadanos exijan, y los bogotanos se han vuelto exigentes y piden más, sí, pero no se justifica que caricaturicemos a la ciudad diciendo que todo está mal y que sí, esto se lo llevó el diablo. Henry, ¿usted de dónde es? Yo soy de aquí de Bogotá, yo soy una afrorolo. Perfecto. Sí. ¿Usted de dónde es, Mónica? De Bogotá. Bueno, yo vengo de Cali. Generalmente esta es una ciudad de todos y de nadie, porque es habitada por una cantidad de personas que vienen de diferentes regiones del país y no sienten la pertenencia por esta ciudad, no sienten que el espacio público es de cada uno de nosotros, y por eso no hay un respeto hacia eso. ¿Qué hacer entonces para generarle un sentido de pertenencia a los ciudadanos? Sí, yo creo que ahí ha habido como un fenómeno, tal vez por llamarlo perverso, y es que la gente tiene una relación con Bogotá, que es una ciudad que me presta unos servicios, pero yo no necesariamente soy parte de la ciudad. Cuando uno, por ejemplo, en las encuestas del Cómo Vamos, mucha gente que habita en Bogotá desde hace más de 10 años se considera caleño, se considera paisa, pero realmente no hay esta identidad fuerte del bogotano. Y eso creo que pasa mucho por lo que está mencionando Henry, que hemos generado una concepción muy negativa de lo que es el bogotano, y la gente prefiere tomar una distancia y no ser identificado con esta imagen negativa, caricaturizada de lo que es el bogotano, y no permite un ejercicio de apropiación fuerte. Obviamente también, aunque es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos, creo que el hecho de que la cultura ciudadana haya sido asociada con Antanas Mocus, que tiene un sello muy fuerte, ha faltado una política pública que le haya dado mucha continuidad a este tema y que haya permitido una construcción de identidad mucho más fuerte, pero también de empezar a generar estos comportamientos favorables de la convivencia ciudadana. Tal vez el haber malentendido la cultura ciudadana, el pensar que simplemente es una esquina de una campaña de comunicación y no entender que esto debería ser un tema transversal, porque como lo mencionábamos ahorita, no se trata únicamente de obras de infraestructura y cultura ciudadana, es un tema de comunicación, sino que es parte de, si queremos que la ciudad funcione, empezar a construir una política pública mucho más transversal y sostenida y más profunda en torno a esos temas. Queremos leerlos, y para eso nuestra editora digital está pendiente de las redes sociales. Claudia. José, pues son muchos los comentarios a través de nuestras redes sociales, @canalcapital y la etiqueta en directo capital, y le voy a leer algunos. Dice un usuario en Twitter: Colombia es un país que a nivel mundial ocupa un puesto importante en pobreza e ignorancia, así que la cultura es muy baja y difícil de tener en nuestro país. Otro usuario, Eduardo Malagón, dice: la cultura es pésima. Otro usuario dice: ¿cuál cultura? ¿La cavernícola aplica? Esa es una pregunta muy curiosa. Otro usuario dice: en Bogotá simplemente no hay cultura, ni para votar, dice acá él. Luis Osber dice:
Un desastre en todo aspecto, no hay civismo. Nos falta mucho poner más de nuestra parte con sentido de pertenencia. Ahí están los comentarios a esta hora, José, invitadas. Mire, se habla que muchas veces decimos es que en Colombia no hay cultura. ¿No será que esa lamentablemente es nuestra cultura? Sí, esto es tremendamente falso. Digamos, si la gente supiera la cantidad de expertos urbanos que vienen a Bogotá a mirar desde temas de movilidad, temas de relación con los ciudadanos y atención a los ciudadanos, temas de comportamiento cívico. Bogotá es muy admirada por muchas ciudades y cada bogotano debería pegarse una vueltica por Lima, por Ciudad de México, y seguramente viene queriendo más a su ciudad. No se trata de dejar de ser exigentes y de dejar de ver lo que no está funcionando, pero no es justo, digamos, esta narrativa que hemos construido de la ciudad, ¿sí? Somos embajadores nosotros mismos de la capital del país. Claro, y Bogotá tiene grandes activos, y en Bogotá pasan cosas positivas. Bogotá es un baluarte de la tolerancia, por ejemplo. Hoy día es una de las ciudades con mayor tolerancia de América Latina y ha mejorado mucho sus niveles de tolerancia en los últimos 10 años. La tolerancia a homosexuales, por ejemplo, en Bogotá, de hace 15 años el rechazo era 70, hoy es de 30. Hemos tenido una transformación gigantesca en ese punto. Entonces, ha habido mejoras y siguen existiendo mejoras y tenemos que empezar a ver una ciudad como que nos ha acogido, que tiene grandes oportunidades y que tiene grandes virtudes, seguramente muchos retos, pero empezar a juzgarla en justas proporciones. Bien, a esta hora queremos recibir una llamada de Marta Castro desde Barranquilla. Marta, su opinión. Gracias. Me parece muy bueno este programa de Canal Capital y qué dicha poder socializar primero las entidades, todas estas ideas a quien corresponda. Esto de la empanada sería como un chiste, no me parece. Primero socializar todo. Y yo sé que recibimos en todos los medios, radio, televisión, y hay muchas ideas muy buenas. Entonces, acogerlas. Gracias. Marta Castro. Bueno, llegamos al tema de la empanada que estaba, por supuesto, en lo que habíamos programado el día de hoy y hablamos de la restricción a los ciudadanos. Realmente no es más importante tal vez educar a los ciudadanos para que ellos mismos actúen de una manera y no ponerle estas sanciones pecuniarias para que entiendan que el espacio público es muy importante. Pero en este caso de la empanada la gente ha estado indignada porque una cosa son los ciudadanos que propician que en el espacio público exista este tipo de cosas. Otra cosa es el derecho de estas personas que están vendiendo las empanadas a poder ejercer su derecho al trabajo y otra cosa son los ciudadanos simplemente que llegan por una necesidad básica, se encontró una empanada, tiene hambre, se la compró y ya. ¿Esas sanciones a quiénes deberían ir? Mónica. Bueno, no es un tema fácil y... Yo luego respondo. Bueno, yo creo que ese tema de la empanada tiene como 3 aristas. Yo diría hay una que es la menos fácil de exponer y es que por pequeña que sea, las autoridades están con la obligación de hacer cumplir las normas. Entonces yo entiendo que haya una molestia o que el discurso esté alborotado por el hecho de que a una persona la sancionan por una empanada, pero si hay unas normas que el Código de Policía está estableciendo, pues tenemos que respetarlas. Buena parte de la acción de la policía también se da por esa presión ciudadana que hay. Y recuerdo que hace 2 meses, mes y medio, había muchos medios con el alboroto de que la administración no estaba haciendo nada con el tema de vendedores ambulantes y que había muchos vendedores. Entonces somos como de narrativas todas fragmentadas. Primero presionamos porque no hacen nada con los vendedores ambulantes y ese tema de las ventas ambulantes se salió de control y después la policía cuando empieza a hacerse su labor la cuestionamos. Entonces por más pequeña que sea la transgresión no podemos decirle a las autoridades que no hagan su trabajo. Ahora entiendo el problema de comparar a los NULE con el de la empanada y eso sí es simbólicamente muy complicado, pero yo no puedo pedir que las instituciones se extraigan de la responsabilidad de sancionarme porque mi norma es mucho más pequeña que otras cosas. Eso no tiene mucho sentido. Entonces yo acelero a 150 kilómetros por hora y entonces digo, no, pero es que aquí qué pasó y el carrusel de la contratación es más grave. Pues así todos tendríamos como un curso de excepción que es insostenible. Hay otro problema de fondo que me parece que no se ha discutido y a eso le podíamos dedicar un programita, José Fernando, es el tema de Bogotá. ¿Cuál es la estrategia de
desarrollo empresarial, emprendimiento y aprovechamiento de la capacidad intelectual que tiene la ciudad, que está desarrollando desde la política pública y desde el hombro de la alcaldía. Por ejemplo, Bogotá tiene los mayores centros de investigación del país, los grupos de investigación más importantes, las universidades más importantes del país, las revistas científicas más reconocidas, y yo quisiera saber eso, ¿en qué le está representando a la administración contar con ese capital, digamos, intelectual? Bogotá no tiene una estrategia de desarrollo de empresa, desarrollo de negocios, desarrollo de innovaciones que generen plazas de empleo formal, ¿sí? Y que ayuden de alguna manera o mitiguen de alguna manera el problema de la venta ambulante. La gente que vende en puestos ambulantes no es que lo hace porque eso es cómodo. Estar 10, 12 horas chupando smog, eso es un trabajo fregadísimo. Lo que pasa es que la gente necesita trabajar de alguna manera y nos está mandando la señal ese fenómeno de que estamos estando cortos en la generación de plazas de trabajo. Entonces hay gente que tiene dinero y lo tiene guardado y hay gente que tiene ideas y no les está... Dicho, eso hay que juntarlo. Eso es un problema de cuál es la estrategia de desarrollo de emprendimientos de la ciudad que está detrás de esto. En la economía informal no es el camino de resolver la pobreza en Bogotá. Se sabe que la economía informal a la postre genera más pobreza. Sí, además son personas que están por fuera del sistema de salud, por fuera de pensión. Eso es terrible. Entonces no podemos promover o considerar que eso es una forma de salir de la pobreza, y me fui un poco larga la respuesta, pero es más compleja. No, pero está bien, Henry, porque a eso los convocamos. Quiero saber, el nivel socioeconómico, estamos hablando del desarrollo de la ciudad, digamos que influye tal vez en la manera de actuar de los ciudadanos con respecto a la convivencia y la cultura ciudadana. Pues a ver, ahí hay dos puntos que hay que tratar. Sí, por un lado, por supuesto, el nivel socioeconómico empieza a generar algunas prácticas como el trabajo informal, como la apropiación del espacio público para ventas y otro tipo de actividades que los ciudadanos empiezan a rebuscar para poder tener un ingreso para su familia. Pero también, lo que también han demostrado varios estudios, es que así hayan algún tipo de soluciones de emprendimiento, de formalización del trabajo, muchas veces la gente prefiere continuar en la informalidad porque aunque no recibe los beneficios de salud, digamos todo lo que implica de pensión, le trae otros beneficios que a veces que son justificaciones culturales que muchas veces complican el poder ingresar y formalizar a las personas a un mercado laboral o un tema de emprendimiento. Entonces es una realidad que es bastante compleja en ese sentido y por supuesto hay que atender, pero no únicamente hay que justificar este tipo de comportamientos de informalidad por una situación socioeconómica que sí lo tiene, pero también hay otros temas y otras justificaciones que tenemos como sociedad que preferimos trabajar en la informalidad por otros beneficios que nos puede traer en el día a día. ¿Sí? Hablábamos ahora de la necesidad de que los bogotanos, los que habitamos esta ciudad, transformemos el discurso y hablemos de lo bueno que tiene la capital, que es una cantidad de cosas que las vemos palpables porque ya realmente se ha hecho unas campañas importantes, la gente está empezando a actuar de manera diferente. Pero hay algo que cala en los colombianos y es precisamente que somos una cultura por naturaleza violentos. ¿Eso es cierto? Porque realmente la violencia y la manera de actuar, dicen que es natural en los colombianos. ¿Eso es cierto? No, para nada. Pues eso hay que rechazarlo tajantemente y Colombia es testigo de eso históricamente. El Pacífico colombiano, por ejemplo, es una región que históricamente ha tenido unas cifras de violencia muy bajas en los últimos 15 años. Tumaco y Buenaventura, por migración de paramilitarismo y narcotráfico, han tenido unas subidas significativas, pero en general las costas, por ejemplo, han tenido unas cifras muy por debajo del promedio de América Latina, y la misma ciudad de Bogotá llegó a estar en años, por ahí en los 60, los 70, por 5 por 100.000, 10, el pico de subida de homicidios de Bogotá y del país se dio a finales de los 70, principios de los 80, que está muy relacionado con el auge del fenómeno del narcotráfico en Colombia, que ha sido un lastre y culturalmente tiene que existir un rechazo mayor a eso. Pero Colombia y Bogotá es testimonio de que somos, digamos, civilistas como cualquier otro ciudadano del mundo. No es que seamos superiores, tampoco somos inferiores. Como ciudadanos del mundo podemos convivir de manera pacífica. Muchos eventos de Bogotá son icónicos en eso. Rock al Parque, por ejemplo, es un evento que recoge, digamos, miles de jóvenes y adultos en una fiesta que algunas personas pensarían, no, es que rock, pero es un espacio de convivencia importante, y así usted puede encontrar muchos más testimonios de convivencia y civilidad de la ciudad, de los cuales debemos sentirnos orgullosos.
Queremos escucharlos y leerlos en nuestras redes sociales, @Canal Capital, numeral en directo Capital. Y también están listas nuestras líneas telefónicas para escucharlos en el 457-8300, extensión 5225 y 5226. Hacemos una pequeña pausa, pero antes el dato. El 86% de los ciudadanos consultados en la encuesta de Cultura Ciudadana 2018 considera que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos. Tema para evaluar al volver de la pausa. Hoy, gran lanzamiento de La Loca Margarita a las 9:30 de la noche a través de ConexionCapital.co y nuestra señal abierta. Desde pequeña me ha gustado mucho bailar. Sí sentía mucha pasión por el baile. Y pues es una manera otra manera de expresar los sentimientos. El baile es mi pasión. Para hacer mis clases de ballet, físicamente debo estar dispuesta. Si yo quiero ser bailarina, me toca exponer algunas cosas o entregar algunas cosas para poder hacer eso. Pensar en hacer las cosas lo mejor posible, porque si yo me restringo a mí misma no voy a hacer las cosas bien. La cabecita hacia el lado como si les pegara. A mí me parece muy chévere la parte del clan, porque atrae a niños al arte y cambia el pensamiento. La verdad es que si uno quiere, puede. Y si le mete uno la ficha y le da todo lo que uno puede, lo va a lograr. Pues para mí es muy divertido el ballet. Lo que me gusta y pues cuando a mí algo me gusta me parece de todas las maneras buenas, o sea, nunca me desagrada, siempre como que tengo esa alegría de siempre, esa pasión por hacerlo de nuevo y nunca me canso de hacerlo. Un bailarín no piensa igual, uno tiene que trabajar mucho y pues una persona que es floja no va a poder ser bailarín, porque el baile es de mucho esfuerzo, es de entregar cosas, algo fuera de lo normal. Que en el baile uno no es solista, uno no es solo y cada uno por su lado, no. Si es un baile en grupo, uno tiene que ir sincronizado, es como estar en un mismo sentir. Yo, como bailarina, soy una persona diferente, muy diferente. Porque yo antes no era tan juiciosa, no era tan responsable y pues no, el baile me cambió totalmente. O sea, la persona que era antes no es igual a la que soy ahora. Pues siempre he soñado que cuando sea profesional y pueda ir a competencias y cosas así, pueda viajar. Yo soy Dara con el ballet, sin el ballet no soy Dara. Miguelito, soy yo, tu mamá. Conoce a Juan Coquín, el mejor amigo de La Loca Margarita. ¿Quién es usted? ¡Me asustó! ¡Le digo quién es usted! ¡Verónica, qué hace con esa hacha! No te pierdas el gran estreno de La Loca Margarita. No se me muera, Margarita. Ahora no. Acuérdese de todo lo que Este lunes 18 de febrero a las 9:30 de la noche. Margarita. En ConexionCapital.co/Loca Margarita, la plataforma digital de Canal Capital y nuestra señal abierta. A ustedes
Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de cultura ciudadana en Bogotá y cómo construimos una capital cívica. Y vamos a recibir una llamada. Está la señora Durley Aguirre aquí en Bogotá. Durley, su opinión. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi opinión es acerca del tema de emprendimiento social aquí en la capital. Se ha trabajado con varios programas en este tema, con varios proyectos que han sido certificados por Alcaldía Mayor, pero estos proyectos quedan más como en proyectos de papel, de certificación no más, porque como tal los proyectos cuando deben tener ese acompañamiento de la Alcaldía, ese seguimiento a esos proyectos que pueden impactar diferentes comunidades que están, como se dice, focalizadas en el tema del espacio público y en el tema de empleabilidad, esos proyectos no tienen el verdadero acompañamiento. Quedan las certificaciones, sí queda muy bonito, tu propuesta está muy buena, esto puede generar un impacto, pero no más. Entonces, a veces esos focos se van perdiendo, es precisamente por eso. Estos proyectos se van volviendo por localidades proyectos de mucho papeleo. Entonces yo le hago una pregunta, ¿cómo se pueden descentralizar esos proyectos y que generen el verdadero impacto que pueden tener en el tema de empleabilidad? Porque son proyectos de emprendimiento social. Muchas gracias por su opinión y pregunta. ¿Quién nos contesta? Mónica. Pues, Mónica. bueno, yo creo que en el tema de empleabilidad es bastante más complejo que simplemente tener un programa de emprendimiento. Ahí hay que tratar de entender cuál es esta ruta de empleabilidad que se debería tener y entre esas, por ejemplo, cuál es la formación que se debe tener para la empleabilidad, cuáles son esas competencias. Desde, por ejemplo, la misma educación técnica o tecnológica. En este país también tenemos una creencia generalizada de que tenemos que ser y formarnos como profesionales. Acá hay que fortalecer la educación técnica, tecnológica, hay que generar las competencias, hay que fortalecer y hay que entender toda la ruta de empleabilidad desde el colegio que permita eventualmente cuando una persona quiere emprender o se quiere emplear, cuente con las suficientes herramientas para que eso no se quede un tema de papel. Entonces ahí hay un tema que no podemos entender y que yo simplemente voy a generar un programa de emprendimiento, sino que tengo que poder, digamos, identificar y tener un diagnóstico del problema y poder tener una ruta mucho más clara de qué debería hacer desde el principio para poder generar un programa sostenible en el tiempo frente a un tema de emprendimiento de empleabilidad. Este es un tema que nos comprometemos a invitar y a profundizar sobre ese tema. Hoy estamos hablando sobre cultura ciudadana y está Ricardo Ávila desde Bogotá. Ricardo, su opinión. Pues primero que todo quiero felicitarlos por el programa, porque es uno de los únicos programas que sinceramente cuida a Bogotá. Mi pregunta es, sinceramente, mi única pregunta ¿es verdad o es mentira lo de los Transmilenios, la contaminación de Transmilenio aquí en Bogotá? Y si es verdad, ¿por qué la alcaldía lo primero que hace es instantáneamente sacar los buses que están contaminando y meter los eléctricos, la flotilla de eléctricos? Esa es la pregunta mía. Henry. ¿Cómo sería? Muchas gracias, Ricardo, muy amable. Nos estamos desviando un poquito del tema. Sí. Pero contestémosle a Ricardo. Pues sí, Ricardo, gracias por la pregunta. No soy, digamos, un experto en temas de aire y contaminación de aire, entonces cualquier cosa que diga ahí al respecto es irresponsable. Sé que hay unas alarmas, hay unas alertas que se han generado por mediciones que ha hecho la Academia de Bogotá y que la administración ha recogido, y eso ha generado unas medidas en los últimos días que creo yo que en el corto plazo pues buscan mitigar la contaminación y me parece en ese sentido positivo. Hay que pensar qué ha pasado y qué debe pasar a futuro para que la calidad del aire sea mejor en la ciudad y pues el día que estén tratando ese tema y con los expertos estaré invitado tal vez de pronto para hablar de ese tema. Pero Henry, venga, antes de ir con nuestras redes sociales y la opinión de la gente sobre el tema de cultura ciudadana, hay otro término que se ha acuñado en los ciudadanos y es esa malicia indígena, y eso tal vez impide realmente que tengamos una mejor convivencia. Mónica. Bueno, de entrada, el mismo término malicia indígena es bastante problemático. Ahí estamos partiendo un estereotipo de que lo indígena o de esta tradición de donde venimos, de nuestros ancestros indígenas, pues hay un tema negativo, ¿sí? Que somos violentos, que tenemos una serie de prácticas negativas. Eso, por un lado, hay que desmistificarlo.
Es decir, no hay un tema como tal de malicia indígena, ni mucho menos es un tema compartido en Colombia. Hay algo que es muy importante mencionar en este tema y es que en general no nos podemos considerar, no puede haber una narrativa de que en Colombia somos violentos y que tenemos esta tradición negativa, porque por el contrario lo que ha mostrado, como Henry lo mencionó, por ejemplo, en la región pacífica, antes de tener todo el problema del narcotráfico, era una región donde de entrada tenía unos niveles de pobreza muy altos, pero una región sumamente pacífica. Si uno miraba o uno mira las tasas de homicidio, de lesiones, digamos, de comportamiento ciudadano, unas cifras bastante positivas. El caso de Medellín también es un ejemplo bastante importante. Medellín ha mostrado que cuando ha logrado mitigar el problema en las comunas, por ejemplo, con relación al narcotráfico, las cifras inmediatamente se reducen. Entonces, el problema de la violencia es un problema que tenemos es del narcotráfico, que ha generado, insertado unas prácticas violentas bastante complejas y que ha logrado insertar ciertas justificaciones alrededor de la violencia, pero eso no quiere decir que como sociedad seamos violentos. Tenemos un problema complejo en Colombia frente al narcotráfico y que hay que trabajar, pero si logramos reducir ese problema, en Colombia podemos demostrar que somos una sociedad que logramos convivir de manera pacífica. Por supuesto, y vuelvo y lo menciono, son prácticas que se han venido permeando en la sociedad y que vuelve el problema bastante mucho más complejo, pero no nos caracteriza como sociedad y mucho menos hay un concepto negativo que viene atrás que nos caracteriza como una sociedad violenta porque tenemos un tema de malicia indígena. Mire, usted acaba de poner un tema en la mesa y es bastante importante. Colombia está discutiendo en este momento sobre el porte de armas. Es decir, cómo poder convivir cuando mi vecino tiene en su casa un arma. Sí, sobre eso también Bogotá es un ícono a nivel mundial. Las políticas de desarme que se desarrollaron en Bogotá se sabe que tuvieron un efecto significativo en la reducción de la violencia y en la reducción de los homicidios de la ciudad. De hecho, Bogotá es mundialmente reconocida por el efecto que tuvo el audaz trabajo de políticas de desarme que se hizo desde las administraciones de Antanas Mocus. La vida primero. La vida primero, y eso se ha seguido de alguna manera con estilos distintos en las siguientes administraciones. Es muy interesante porque Bogotá, en ningún alcalde que ha tenido, ninguno, desde los años 90 que estuvo Antanas, ha defendido el porte de armas por parte de los ciudadanos. Ahí hay una cultura también. Micho, no estamos viendo que Bogotá tiene, Micho, Petro y Peñalosa, que parecen tan distintos, tienen cosas en común, ¿sí? Una de ellas, además del rechazo a los toros, es el tema de el rechazo al porte de armas por parte de ciudadanos. Entonces, sí hemos construido una cultura de la cual hasta políticamente enarbolamos. Es fundamental que los ciudadanos no tengan armas, porque los ciudadanos armados son mucho más difíciles de regular para las autoridades. Y una cosa es Pedro sobrio y otra cosa es Pedro borracho. Una cosa es Pedro sin problemas, Pedro con problemas en el trabajo. O Pedro tranquilo y Pedro celoso. Entonces, las armas requieren un tratamiento profesional. De alguna manera, siento que cuando se promueve el porte de armas por parte de los ciudadanos, se está restando o se está descontando el profesionalismo que esto requiere y de alguna manera se le está mandando un mensaje problemático a las Fuerzas Armadas y a la policía. Mucho, eso requiere de profesionalismo, requiere de un tratamiento especial y por eso son unos profesionales que solo ellos deben tenerlo. Eso no es para cualquiera, usted debe tener una formación, una capacitación, un entrenamiento, una habituación especial para aportar armas y no puede usarla en cualquier condición. Entonces, creo que las armas deben estar en manos de la policía y el ejército y no podemos defender una ciudad en donde todo el mundo ande armado. Si hemos salido de un proceso de paz que está cerrando 50 años de conflicto, es un poco absurdo que ahora estemos buscando y convocando una ciudadanía que se arme. Me parece eso anacrónico y sin sentido. Henry, nuestros ciudadanos están participando en nuestras redes sociales de nuestra conversación. Claudia Martínez, nuestra editora digital, nos tiene más. José, así es. Muchos comentarios a esta hora de la tarde con la etiqueta en Directo Capital y le voy a leer algunos. Dice Elías Botia, somos dinosaurios frente a otros países y ciudades. Marilena Silva dice, falta amor por la ciudad, falta sentido de pertenencia. Nelly Quintero Santamaría dice, Bogotá es donde venimos a vivir muchos, pero pocos la queremos. Andrés Felipe Mayorga dice, con educación y hacerle entender a las personas de otras ciudades que también respeten a Bogotá porque Bogotá es de todos. Y Andrés Montes dice, lastimosamente muchas personas se quejan, pero pocos se ponen la camiseta por Bogotá. Y un último comentario que veo acá es de Orly Rubitor, dice, campañas educativas desde la niñez y en el colegio. Esos son los comentarios a esta hora, José.
Muchas gracias, Claudia, y a ustedes, los televidentes, gracias, porque esta interacción realmente nos nutre esta conversación. Yo realmente he tenido varias experiencias en el exterior y uno ve que los colombianos en el exterior no se comportan igual que en su país. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué el colombiano está en Miami y tal vez cuando viene un peatón frena y le da el paso? Pero estando aquí en Colombia no pasa nada. Bueno, ese tema del comportamiento camaleónico es el tema al que me he dedicado los últimos 10 años y espero tener una tesis doctoral pronto sobre el tema. Necesitamos el resultado de esa tesis aquí. Bueno, buena parte de los comportamientos que seguimos los ciudadanos a diario están moldeados por nuestras expectativas de los otros. Es decir, lo que yo pienso de los otros moldea buena parte de mis comportamientos, aun cuando no sea todo el tiempo consciente de ello. Entonces, si yo tengo una expectativa muy negativa de un grupo de personas, la probabilidad de que yo cometa comportamientos negativos también es mayor. Y si yo tengo expectativas positivas en un grupo de personas, la probabilidad de que yo cometa comportamientos positivos es mucho mayor. Es decir, nuestras expectativas median, promueven, incentivan comportamientos. ¿Qué es lo que pasa básicamente afuera? Que nos imaginamos entre distintos. Es un poco doloroso, pero eso nos muestra que es que la gente el chip lo tiene claro. Pero a veces estar pensando que este se me va a colar, esa mirada negativa del otro genera prácticas indeseables en nosotros mismos y tenemos que tener una mirada mucho más simétrica y generosa del contexto en el que estamos, mucho más afecto por la sociedad en la que tenemos, mucha más autoestima cultural. Si eso lo logramos construir, como de hecho lo logró Mockus, yo recuerdo que mucha gente decía que aquí no se va a poder hacer nada porque el sentido de pertenencia no existe porque la gente viene, y eso se mostró que no era cierto. Se desvirtuó y empezamos, hicimos unas jornadas interesantísimas de comportamiento cívico, reconociendo que el origen de muchas personas en esta ciudad puede ser distinto, como Nueva York. ¿Sí? Son ciudades que deben reconocerse como diversas y sentirse orgullosas como diversas. Yo creo que nadie dice, no, es que el problema de Nueva York es que aquí viene gente de todo el mundo. Pues no, eso es la riqueza de Nueva York y algo así debe sentirse en Bogotá. Esta ciudad es una ciudad diversa, moderna, abierta, de muchas oportunidades y que tiene muchos activos. Debemos ser críticos, pero no al punto de generar una caricatura perversa de la ciudad. Carmenza Guzmán a esta hora nos llama desde Bogotá. Carmenza, su opinión. Mi opinión es sobre el comparendo que le hicieron a los muchachos porque nos compran en la calle. Yo soy vendedora informal. Tengo un hijo que tiene 17 años. Estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia. Estudia electrónica. De mi venta, sábado y domingo, yo le ayudo a mi hijo para él gracias a Dios, se becó del colegio Frei Nema. Pero me toca comprarle cosas que me piden. En este momento mi hijo le hicieron una de inglés y él me pasó a 4.9. Tuve que conseguir 112.000 pesos para pagarle para la demonegación de la materia. Sí, Carmenza nos hablaba, y de pronto aterrizando un poco más el tema a lo que estamos tratando el día de hoy, es cómo convivir si no tengo empleo, si no hay educación para mis hijos, es decir, cómo esa cultura ciudadana yo puedo proveerle a mis hijos, que es importantísima la educación para que convivan en una ciudad como Bogotá, por ejemplo. Claro, pero yo creo que son dos cosas diferentes. Es decir, yo no puedo justificar cierto comportamiento porque tenga algunas necesidades económicas, porque ahí está el problema. Puede ser por eso o por lo que Henry mencionaba ahorita, porque yo siento que me estoy rodeando de un contexto donde todo el mundo se comporta mal, entonces yo también me comporto mal. Por supuesto, el problema del empleo en Colombia, el problema de la informalidad, son problemas bastante complejos que no se resuelven simplemente diciéndole a la gente no trabaje en la informalidad, ¿sí? Digamos, esa problemática hay que entenderla mucho más a profundidad, sí. Y no quiere decir necesariamente que porque la gente trabaja en la informalidad tiene un mal comportamiento. Tampoco podemos entrar a tener ese tipo de juzgar, exacto, de estereotipos con relación a esos comportamientos. Entonces acá la invitación también es que no necesariamente porque las personas tienen necesidades económicas
tienen mal comportamiento, porque ahí empezamos a ver unos estereotipos muy complejos y justificaciones frente a mi comportamiento con el otro que pueden ser bastante problemáticos en la ciudad. Acá hay un problema, en Colombia en general la informalidad viene aumentando. Por ejemplo, casi en Bogotá tenemos cerca de un 42% de personas que trabajan en la informalidad. En Colombia es el 47%. Es un problema bastante complejo. Tenemos una serie de migraciones que también acentúan la problemática. Entonces, yo separaría la discusión, no necesariamente porque unas personas tengan necesidades económicas va a haber un mal comportamiento, y eso yo lo entrar a trabajar mucho más a profundidad en ese sentido. Mire, este tema tiene tanto de largo como de ancho. Realmente en este momento se nos terminó el tiempo, pero yo sí quiero comprometerlos al aire ustedes dos para que volvamos a hablar de este tema. Nos quedó por hablar, por ejemplo, el tema de cómo hacer para que los ciudadanos acaten las normas de manera voluntaria, no de manera como se ha hecho en muchas ocasiones con una multa pecuniaria, etc. Pero unas conclusiones muy breves, tenemos un minuto, Henry. Sí, pues reconocer a nuestra ciudad en sus justas proporciones. Bogotá tiene activos. Pensar en el otro. Creo que una ciudad moderna es una ciudad donde todos pensamos en el otro y que mi felicidad y mi bienestar depende también de la felicidad y el bienestar del otro. Eso es básicamente ser más consciente del otro en una ciudad que ha venido mejorando y que seguramente tiene muchas cosas por mejorar, pero ha venido mejorando. Mónica. Yo diría que también el sentido de corresponsabilidad. Muchas veces como ciudadanos estamos más acostumbrados a quejarnos, ¿no?, de lo que no nos da el gobierno, de lo que no nos da la alcaldía, de lo que no nos da la administración, pero somos poco conscientes de nuestra corresponsabilidad para que eso funcione. Y ahí hay un tema que es bastante importante en ese sentido. ¿Cuál es mi corresponsabilidad como ciudadano para que ciertas cosas funcionen en la ciudad más allá de un gobernante X o Y que esté en ese momento en el mandato? Bien, además entender que como ciudadanos tenemos derechos, pero también, y no menos importante, tenemos deberes. Y muchas veces es simplemente con este dicho que siempre dicen las abuelas: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Se nos acabó ya el tiempo. Mil gracias por acompañarnos, por compartir esta experiencia que ustedes tienen alrededor de este tema con nuestros televidentes, y a ustedes gracias por estar conectados en nuestras redes y a través de nuestras líneas telefónicas. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirnos al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde. Chao.